¿Es indispensable crecer con una figura paterna? Toca traumas, es muy específico. Ay, vine a traumarme peor. Yo me acuerdo que sí le decía a mi mamá sobre eso, ¿no? O sea, le preguntaba, ella se me decía como, no, pues, a ver, o sea, yo soy tu figura materna y paterna, ¿no? A lo largo de tu crecimiento tienes un poquito esa esperanza de que sí, mínimo lo conozcan, ¿no? En mi caso que yo ni al caso. Cuando mis suegros se separaron, quienes tenía 3 años, que se paraba en la puerta de su casa y ponía un pie hacia atrás y decía mamá aquí y un paso hacia adelante y decía y papá acá. Ah, qué fuerte. Es como siempre he dicho, desde que tengo memoria yo no recuerdo nunca haber vivido con mi papá. Yo lo quería ver un poco también como por la curiosidad. Conforme fui creciendo fue un poco ese resentimiento guardado y enojo guardado que sí quería agarrar y verlo y decírselo en la cara. Esos clichés que son tan de película de Hollywood, el papá te enseña a rasurarte y a hacerte el nudo de la corbata. Sí. O sea, ¿qué tanto realmente les hizo falta a su papá en esos momentos y qué tanto es las películas que vieron? Por ejemplo, yo aprendí a rasurarme porque un amigo de mi mamá por teléfono me enseñó. Los clichés existen por algo que ya lo había dicho, pero a lo que voy es, ahorita que lo dijo Emanuel, sí me sacudió pensar que nos pasó lo mismo. Yo sé perfectamente quién me enseñó a rasurarme y fue mi primo Roberto. Yo sé perfectamente quién me enseñó a hacerme el nudo de la corbata y fue mi abuelo. Sí, yo me quito el sombrero con mamá. Nada en contra de mi papá, pero quien se lleva la chinga es con quien vives, quien está ahí todo el tiempo, quien te educa. Crecer con un padre te da como un sistema inquebrantable de protección, o sea, no hay nadie en el mundo que te pueda proteger de una forma tan poderosa como tu papá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Marta y Kenneth, el podcast. Vamos a empezar con varias cosas. La primera, no es su imaginación. Sí traemos la misma playera. Somos esposos tetos. Somos esposos tetos, tenemos tenis iguales y playeras iguales. ¿En una ovación? Sí, bravo. Y sobre todo bravo a nuestro amado y adorado Chava Salvador Albino Zenón, que fue quien nos regaló estas hermosas playeras y las queríamos estrenar en el podcast, Chavita. Nos mamaron, como puedes ver. Ustedes siempre me ven con mi abanico. Quiero hacer varios comerciales. El primero, mi abanico que es indispensable para la perimenopausia. Y 2, quiero hacer una mención especial a mis aretes, mi amor, un zoom. Mis aretes son de un gatito masticando el chicle y haciendo una bomba con el chicle. Entonces quiero, por favor, un zoom. Va. Ahora, una vez que hicimos la introducción, les presento a mi sobrino hermoso, Emanuel Sirgo. Le han visto 2 veces a su mamá, a Valerie, la ilustradora del milenio. Él es su hijo, de quien tanto hemos hablado, que era un señorcito desde bebé y que era el niño que no le estorbaba a nadie, al contrario, era de ese Manuel, sí, tráelo y así. Pues es él. Es él. Exacto. Ahora, no es per se mi sobrino de sangre, pero yo elijo que sea mi sobrino porque para mí sus papás son mis tíos, su mamá y su tía Tania son mis primas y entonces por ende él es mi sobrino. Y pues, perfecto. Insisto, eso a veces puede llegar a ser más cabrón que algo de sangre, ¿no? Sin duda alguna. Sí, señor. Yo quiero hacer un comentario nada más. Sí. Hace muchísimo frío y pues les recomiendo se pongan una chamarra para ver este capítulo. Excelente. Muy bien, venga. Bueno, pues bienvenido, güera Muchas hermosa gracias, de mi muchas amor. gracias. Lo conozco, o sea, va a aplicar la de la tía castrosa, así de te conozco desde la panza de tu mamá. Literalmente, sí, Pero así, literalmente. Sí. Lo que es. Ok, a ver, Ujú, hoy traemos un tema ujú. muy intenso, que creo que es especialmente intenso para ustedes, Ah, ok. pero yo ok. tengo también mucho que aportar en la conversación, solo creo que no tanto como ustedes. Ok. Desde otra perspectiva, ¿no? O desde otra perspectiva, exactamente. Ok. De hecho, los tres tenemos una perspectiva súper diferente de este tema. Ok. Y los tres tenemos mucho que aportar. ¿Estamos listos? Estamos Siempre listos. nacimos ¿Estás listo? listos. Estoy listo. Quiero que sepan Nacimos. que no sabe de qué vamos a hablar. No tengo ni la menor idea. En efecto. Ok. ¿De verdad es indispensable crecer con una figura paterna? Ok, sí, es un buen tema, es un buen tema.
Sí, sí es fuerte. Sí, es fuerte. te boca, pero con todo, con todo. Con todo. Sí, sí, pero bueno, ok, ese es el tema. Y si les late, vamos a la Ujú. primera pregunta. Me la Ok, late, sí, venga. va. Ok, Ujú. está muy perra esta pregunta. Borro sonrisa, no puedo, pero sí está muy perra la pregunta. Recuerden, amigos, que desde Tangamandapio hasta Estambul, este pinche podcast es para filosofar y para gozar. Entonces, hoy toca un tema fuerte, por lo que acabas de decir, ¿no? Pero eso también lo hace muy intenso, como somos ella y yo. Exactamente. Toca traumas, es muy Sí, específico. así de, Exacto, que, sí. ay, me inclina a traumarme peor, ¿no? Así. No, Los más daddy bien a issues. escupir, a escupir, a Así vengo escupir. a escupir todos mis daddy issues, pero la neta creo que eres una persona muy centrada, tienes 23 años, pero eres un adulto mayor desde que naciste. Y creo que si esto se lo preguntara a alguien más, Ujú. no estaría listo ni de broma para responder todas estas preguntas, pero creo que tú, con la mentalidad que tienes desde siempre, eres la persona perfecta para hablar de este tema. Ok, a ver qué sale, La a ver qué verdad. sale entonces. Bueno, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu papá no iba a volver? Uy, esa es una gran pregunta. Me di cuenta desde muy chiquito porque yo me acuerdo que sí le decía a mi mamá sobre eso, ¿no? O sea, le preguntaba. Y al principio, cuando vivíamos en San Miguel, que yo tenía como 5 años más o menos, ella se me decía como, no, pues a ver, o sea, yo soy tu figura materna y paterna, ¿no? Se acabó. Obviamente estaba Otto de por medio, pero al final del día yo viví siempre con mi mamá, ¿no? Otto es su abuelo. Ajá, Otto es mi abuelo. Entonces, desde muy chiquito me di cuenta de eso, pero de una u otra manera siento que a lo largo de tu crecimiento tienes un poquito esa esperanza de que sí, mínimo lo conozcan, ¿no? En mi caso, que yo ni al caso. Sí. Entonces, sí te das cuenta desde chiquito. Yo me di cuenta a lo mejor a los 5 o 6 años, si no mal recuerdo, pero sí, aún así, tienes esa espinita por ahí, ¿no? De mínimo conocerlo y decirle, ¿qué pedo? Sí. Sí, sí. Oye, ¿Qué onda? ¿Cómo estás, no? Sí, aunque sea, o ¿por qué no me preguntas a mí cómo estoy? Por supuesto. Sobre todo, yo creo que sobre todo eso, ¿no? O sea, Ajá, sí. no, más allá de cómo estás tú, es como, ¿qué onda? O sea, Ajá, sí, existo. Exacto. Ah, sí, sí. Ok, te hago la pregunta a ti. Oh, ok. Yo sé que tú no tienes ausencia paterna, Ajá. pero más o menos, Sí. ¿no? Ajá. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que tu papá estaba, pero no estaba súper cañón? Ah, ok. Así que vas a decir que no iba a volver cuando se casó con otra mujer. Yo creo que ya no va a volver. No, perdón. O sea, pero, ok. Entonces la respuesta específica es, ¿está pero no está? Pues a los 5 años, 4, que es cuando yo siento que es cuando tengo recuerdos. Ujú, O que Sí, yo claro. empecé a crear recuerdos. ujú. Eso siento. Pues mi papá vivía en su departamento y nosotros vivíamos en la casa que habían comprado mis papás. Es decir, mi papá se fue y le dejó la casa a mi mamá y él seguía viviendo en México. Entonces, para mí ya era una onda, yo ya sabía, pues entendía que yo ya no iba a vivir con mi papá, ¿no? Todo el tiempo, que lo iba a ver, pero que no iba a vivir con él, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Ves la anécdota, vamos a llorar un poco, en este no voy a llorar, pero también se vale en este podcast estos temas. Ajá. ¿Puedo decirlo yo? Sí, dilo. Que me lo contó muchas veces tu mamá. Sí, dilo. Sí, digo, a ver, de entrada, sí es lo que ibas a contar. Sí, lo del pie. Sí. Sí, O sea, Kenneth estaba, o sea, cabe mencionar que todo este desmadre es mitad griego. Todo este pedo es Sus griego. papás, Bueno, como si- griego mexicano. Griego mexicano, mitad griego, mitad mexicano. Su papá es griego por completo. Toda su familia paterna es griega. Y sí es relevante porque por lo mismo mi suegro siempre fue nómada, o sea, como que vivió muchos años en Grecia, otros años en Estados Unidos, ahorita solamente vive en Estados Unidos, pero como que es mucho de moverse. Vivió en México. Vivió en México, entonces como 10 años, ¿no? No, como Más. 13 años. Ajá, vivió en México. sí, No, por ahí. Más, como 15. Más, sí. Sí. Porque todavía mi hermano nació en Aguascalientes. Sí. O sea, entonces mis suegros se divorcian, Ujú. o sea, mis suegros se casan, se van a vivir a Atenas,
3 años, según yo, vivieron en Atenas. Ahí sí me... Y después regresaron a Ciudad de México y ya aquí se quedaron el resto de su matrimonio, estuvieron casados 10 años, se divorciaron y mi suegro se fue a vivir, obviamente, a otro lugar, o sea, pero en Ciudad de México, y al poco tiempo, bueno, no sé cuánto tiempo, pero se fue a vivir a Aguascalientes. Y ya de Aguascalientes se fue a vivir a El Paso, Texas. Ok. Entonces, y ahorita vive en Florida, entonces, o sea, siempre ha sido nomás mi suegro. Por eso quise poner todo este contexto, porque pues al final Kenneth creció muy lejos de su papá. Sí, ¿no? claro. Sí. Y bueno, la cosa es que lo que me platicaba mucho mi suegra, que ella lloraba horrible, cuando se habían separado, cuando mis suegros se separaron, Kenneth tenía 3 años. Okay. Entonces, que se paraba en la puerta de su casa y ponía un pie hacia atrás y decía mamá aquí y un paso hacia adelante y decía y papá acá. Ah, qué fuerte. Así de película de Hollywood, Sí, ¿no? y mi suegra te lo contaba llorando, ¿no? O sea... Yo no, porque no me acuerdo. Tenía 3 años Sí, y claro. eso de ya tenía la conciencia de aquí adentro es mi mamá y allá afuera es mi papá. Ok. Entonces, Exacto. Yo me di cuenta ahí, o sea, desde que, es como siempre he dicho, desde que tengo memoria, yo no recuerdo nunca haber vivido con mi papá. Sí haber estado con él, más no haber vivido con él. Sí, Entonces, claro. pues desde que tengo memoria, esa es la respuesta. Nos tardamos 10 minutos en llegar ahí, pero esa es la respuesta. Bueno, esto es plantear todo un contexto, No, claro, O sea, pero porque sí. no sería justo pensar que tu papá no estuvo, o sea... Sí, no, para pero nada. no estuvo tanto como estuvieron otros papás. Claro, entonces, por supuesto. Sí, porque aparte, como bien dijiste, pues, o sea, vivía en otros lugares. sí, No es como que vivía aquí. Una vez que se fue aquí ya fue diferente. claro. A ver, esta pregunta es muy perra. ¿Te sentiste alguna vez culpable por su ausencia? No, en mi caso no. Sí me llegó en algún momento ese sentimiento de a lo mejor no quiere verme a mí o conocerme a mí o sea, por quién soy o por el producto de esa relación que a lo mejor no funcionó, lo que sea. Pero me duró muy poquito. Al menos yo no sentí eso nunca porque también se divorciaron cuando yo tenía 2 años. O sea, yo que pude haber hecho a esa edad, ¿no? Claro. Al menos el divorcio oficial fue en el 2003. Ah, por la separación. Ahí sí, no sé. No sé cuándo se habrán separado, porque curiosamente, por ejemplo, mi mamá y yo casi no hablamos de ese tema. Ni yo pregunto, ni ella me cuenta. Como que lo que se Entonces- tenía que hablar ya se habló, ¿no? Sí. O se vivió. Más bien, se ¿no? omitió. Cualquiera de, Vale, no, cualquiera pues de sí, las sí. opciones, ¿no? Sí, también. Pero ¿Cómo lo manejas? sí, es algo muy difícil de manejar al final del día. Y ni yo he tenido el interés de meterme a esa plática incómoda, porque, por ejemplo, esa anécdota de cuando era chiquito, ¿no? Que lo de los pies y demás. Yo no tengo esas historias porque ni me interesa preguntarle a mi mamá. Porque es una plática que va a ser bien incómoda y me la prefiero ahorrar. La Pues sí, neta. no, Ajá. pues está bien, la neta ¿Para está qué, bien. no? Sí. Mientras tú estés cómodo con eso, pues bye. Exacto. Entonces, pues no me siento culpable al respecto. Nunca me he sentido culpable al respecto. Porque aparte sé que la razón, o las 2 razones, en mi opinión al menos, de por qué no hay contacto entre él y yo, es 1, por el tipo de persona que es él, y 2, por como el tipo de relación que tuvieron ellos dos. O sea, supongo que fue muy problemática, no sé. Entonces, no, yo nunca lo he tomado como algo personal de, no, es que gracias a mí, nada, para nada, la verdad. Ok. Ujú. ¿Tú? No, para nada. Qué bueno. O sea, sí sabía que no tenía nada que ver conmigo. Sí, ni con tu hermana, ¿no? Sí, no. Era personal, era entre ellos dos. Sí, sí, sí. Era entre claro. ellos, era entre Sí, ellos. era el matrimonio y punto. Exacto. Ok, ¿cambiarías todo lo que has logrado solo por tener a tu papá a tu lado? No, Cero. para nada, sí, No no, hagas nada. no. No, porque, por ejemplo, digo, a lo mejor ya me estoy adelantando a alguna pregunta que pudieras hacer. No importa, lo bueno es que puedes hacer lo que quieras. Exacto. Excelente. Pero, por ejemplo, haya sido mucho o poco lo que he logrado, pues estoy orgulloso de eso, ¿no? Pero cuando me iba a ir a Australia, yo sí dije, a ver, ¿no? Y obviamente sé quién es, ¿no? Aunque nunca lo he visto, sé perfectamente quién Pero es. si ubicas su rostro. Sí, claro, sí, o sea, y obviamente su nombre es igual al mío, también se llama Emanuel. Eso, sí. Y sí ha estado como muy presente de una manera indirecta por cuestiones de la demanda de pensión alimenticia, cosas así, ¿no? Entonces sé perfectamente quién es. Sí. Y me metí a Instagram, lo busqué y le mandé mensaje así de, oye, sí. Esto no lo sabe mi mamá, por cierto, se va a enterar ahorita. Sí, se va a enterar ahorita, sí. No mames,
güero. Valerie, vete del podcast. No, no es cierto. Ay, sí. No mames. Sí, aquí Ok. córtale, vamos. Le mandé mensaje, dije, a ver, ¿no? Tengo curiosidad. Y le mandé mensaje y le dije, ¿qué tranza? Palabras Sí. más, palabras menos. Sí, sí. Me voy a ir a Australia. No sé si voy a regresar, no sé si me voy a quedar. ¿no? Pero le pusiste, ¿soy Emanuel tu hijo? ¿O era como ni era necesario? O sea, él sabe Hola. perfectamente quién soy, ajá, porque Sí. cuando empezamos lo de la pensión, no es cierto, no cuando lo empezamos, cuando lo ganamos, yo ya estaba grande, sí, fue después del 2017, habré tenido 18 años a punto de entrar a la universidad. Sí, Ujú. estaba bien grande. Me quiso contactar y le mandó mensajes a mi mamá porque pues, supongo que le dolía el codo, no sé. Ajá, ajá. Entonces me quiso contactar y en ese momento mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues, tengas ganas o no, mejor no respondas porque se ve que quiere evitar pagar algo. Sí, sí. O sea, ahorita no es el momento porque no vaya a ser que sea por otro lado, ¿no? Que probablemente sí lo era, o Sí, sea, claro. no lo dudan ni tantito, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, o sea, sabe perfectamente bien, ¿no? Y le pusiste hola, no le pusiste hola papá. Obviamente no, jamás en la vida, no, le puse hola. Creo que sí le pregunté cómo estás. Ajá. Oye, me voy a ir a Australia, no sé cuánto tiempo, no sé si regreso en un año, no sé si regreso en el tiempo que sea, ¿no? O sea, ¿quieres verme? Sí, no. Y me puso, sí, jalo. Hay que ponernos de acuerdo a partir de tal día. Yo, va. Bye. Ujú. O sea, no te volvió a contestar. No. No te he vuelto a mandar un mensaje desde ese entonces. Nada. No, nada. Creo que eso ya es como que más que evidente, ¿no? Entonces. Al final del día, con una persona así, independientemente de lo que haya pasado con mi mamá, ¿no? Pues no voy a poner lo que yo he logrado solamente, o sea, a costa de sacrifico eso para poderlo ver, ¿no? O sea, Sí. de una u otra manera yo me iba a ir a Australia, ¿no? O sea, lo fuera a ver o no, Sí, claro. yo me iba a ir. Y aparte, yo lo quería ver un poco también como por la curiosidad, ¿no? Porque, pues, la curiosidad al final del día, obvio, ¿no? no, claro. Sangre claro. llama sangre de una u otra manera. No, y quien diga que no, pues es parte de por qué estás aquí. O sea, Ajá, es así de sí, sencillo. claro, ajá. Y quien diga que no, y a mí no me importa, no es cierto. sí, no. Puede no importarte, puede no pesarte, pero por supuesto que quieres Era saber de dónde curiosidad, vienes. claro, sí, ajá. No te es indiferente, obviamente. ¿no? Ajá. Y también por otro lado, porque aunque no hablo mucho de eso con mi mamá, sí sé, insisto, qué tipo de persona es. Sí. Y ahí lo que sí me afectó, o sea, conforme fui creciendo, fue un poco ese resentimiento guardado y enojo guardado que sí quería agarrar y verlo y decírselo en la cara. Entiendo. Entonces, ¿Y era por eso que lo querías ver? mayormente sí. Ajá, sí. ¿No será que, no lo justifico ni 10,000 años, pero ¿no será que habrá dicho... Le dio frío. Me ahorro todo lo que me va a decir? Ah, claro que le me dio va a frío, pedir sí. algo? Ah, porque aparte, digo, ya no me estoy desviando No, de la dale, pregunta, dale, sí. por favor. Ah, bueno, cuando yo trabajaba en Landy, él es productor, ¿no? O era productor, mejor dicho, de telenovelas tipo, como dice el dicho, ¿no? O sea, él era uno de los productores y director y madre y media, ¿no? Y un día llamó a la Andy para pedir regalías, porque también de vez en cuando se metía ahí como actorcillo. En la Andy, pues nada más pagan ese tipo de regalías, ¿no? Intérpretes. Ajá. Entonces llamó y un amigo mío que era el de recepción, ¿no? Me dijo, oye, adivina quién acaba de llamar, porque obviamente tienen el nombre completo, ¿no? Claro. Y vio que se llama exactamente igual a mí. Sí, ahora te llamaras José, ¿no? Pero te llamas Emanuel Ah, y el sí. apellido de tu Pero- papá tampoco es común. Exacto, sí, claro. Entonces le dije, ¿sabes qué? Comunícalo a mi oficina. O sea, ni le digas que me lo vas a comunicar. No Ajá. manches. Sí. Entonces me lo comunicó. Huevudo el chavo. Sí, no está que ya solo tiene huevos cañón desde que nació. Sí. O sea, digo, obviamente lo hice, pero también sí tenía un poco de... Obvio, no. Pues por eso huevudo los tenías hasta acá. Ah, sí, Tienes miedo, pero lo haces con miedo, Lo pues, hacemos, todos ¿no? De tenemos manera- miedo. Sí. O sea, Entonces ya me lo pasan a la oficina. No sé qué le habrá dicho mi amigo, ¿no? Para como la excusa de pasar la extensión. que te pasa al área de regalías. ¿no? Ajá, sí, lo que haya dicho, ¿no? Y ya me lo pasó y, hola. Habla Emanuel. Y todavía él, sí, él habla. Pero Sí, no. ajá, O sea, allá y acá. Ajá, sí, no, soy Emanuel. Y en ese momento le cambió el tono de voz, ¿no? Ah, hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿tú?
bien. Pero le cambió cómo, o sea, ¿cuál fue? Dominó que sí era, le dio frío. Le dio frío. Dominó que sí, Ajá. dominó que eras tú, pues. Sí. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y qué haces ahí? No, aquí estoy haciendo mi servicio social. Todavía ni siquiera trabajaba de planta, estaba haciendo mi servicio social. Ya habría tenido, ¿qué? Como 21 años. Ok, qué cool. Sí, Aranza también, mi media hermana, también está haciendo su servicio social. Ah, chido. Y le dije, ¿vas a venir a cobrar tus regalías? Dijo, sí, a lo mejor voy el martes, ¿no? Ya, va. Pues ahí pasas a la oficina, ¿no? Ajá. Sí. Colgó, pidió transferencia electrónica. No mames. Sí, claro. No, pues es que es más que evidente. No, pues frío hasta. Es súper obvio. Sí. Ajá, No sí, digas sí, frío hasta sí. no ver pingüinos. Él debe de vivir con varios pingüinos. ¿no? Sí. o sea. Ajá, sí. Y yo que no soy pedero, ¿no? Sí. Pues sí, obviamente traía esas ganitas acumuladas. Claro, y así. sí, te Ajá. quiero ver y te la quiero. O Sí, sea, ni sí, siquiera sí. ha tenido él el valor de verte porque sabe que o sospecha que le vas a mentar la madre, ¿no? Definitivamente, yo creo, sí. Claro. Ujú. Eso tampoco lo sabía mi mamá, por cierto. Bueno, pero y entonces, ¿qué? Cuéntanos qué es lo que hacías en la Andy. Lo que yo hacía era atraer a cantantes, más que nada. Digamos que les teníamos que pagar regalías de radio, cobranza colectiva, que son restaurantes, plataformas digitales, ¿no? O sea, de cada repetición de sus canciones, a los intérpretes nada más. Entonces yo los buscaba, los contactaba, ya sea directo a ellos, a los managers, al que hacía el contacto para los conciertos, lo que fuera, ¿no? O sea, el chiste era contactarlos. Obviamente les hablaba, ¿no? Me llevaba a endulzarles el oído, ¿no? Es que te conviene porque te vamos a dar varo, ¿no? Obviamente, al principio ellos desconfían, ¿no? Porque ¿quién me va a dar varo gratis así nada más? Porque sí. Sí. Es una estafa. Claro. Entonces sí les tenía que endulzar un poco el oído con verdades, ¿no? Pero decirles, no, es que te conviene, vas a ser parte de la Asociación Nacional de Intérpretes, ¿verdad? Y era un poco como ventas, pero pues de pagarles yo a ellos, pero atraerlos, ¿me explico? Entonces, Sí. ya una vez que lograba convencerlos, ¿no? A grandes rasgos, pues era gestionar todo eso, coordinarlo, lo llevábamos a la sociedad, les pagábamos, ¿no? Y fotitos, y luego íbamos a eventos, ese tipo de cosas. Entonces yo a eso me dedicaba, a pagarle regalías a los cantantes. Era bien divertido. Sí. O sea, digo, la logística, que es algo que actualmente también me gusta, pero el mundo de la farándula Sí. es muy divertido. Muy, al final ya vengo familia de eso, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Lo traes en la genética, padre. ajá, sí, por todos lados, ahí sí, por todos lados lo traigo. Sí. Entonces Era... era, Esa ponte chida. en efecto, sí, contrátenme. Entonces sí, y aprender también a gestionar y, o sea, platicar con ese tipo de personas, porque son personas luego muy difíciles, ¿no? Claro. Entonces, No, y tienes que tener ese callo. O sea, madera ajá, tienes. sí, Si no, lo podrías haber hecho. y labia, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, muy divertido y a mí me encantaba, ¿no? Le íbamos a eventos en el Auditorio Nacional, ¿no? Luego nos invitaban a conciertos, cosas así. Entonces, qué chido. era bien padre, sí, bien padre. Traten a Emanuel para eso. En efecto, Pónganse chidos. pónganse chidos. Ok, esa pregunta sí aplica para los dos. ¿Te dolía más su ausencia o ver cómo otros sí tenían a su papá? Wow. ¿Tú primero o yo? Vas. Tú eres el invitado. En mi caso, yo creo que el ver cómo los demás sí tenían. O sea, y no tanto por como el papá, sino por algunas como actividades o relación que puedes tener con tu figura paterna, ¿no? Que digo, yo obviamente amo mucho a mi mamá, pero no es lo mismo. Al final del día hay cosas que sí nada más no... Que son de género. Ajá, sí, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo que más me dolía, porque su ausencia como quiera, creo que me hubiera dolido más si sí me acordara de él y después lo extrañara. Y sí. Entonces como nunca, o sea, digo, sí lo conocí obviamente, pero no me acuerdo, pues no es como que lo extrañe, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso fue eso. Ujú. En mi caso fue la otra. O sea, No estuviera. ajá. Porque entonces el ir y venir, pues calaba. Sí. Ujú. No, o sea, porque aparte entran todos los clichés que conocemos, ¿no? A eso iba, pero Ajá. perdóname por favor que te interrumpa. No, está pero bien. justamente a eso iba, porque. Que es un poco también lo que decía Manuel. Ajá. No, o sea, él nunca lo extrañó y yo sí porque sí lo conocía, pero al final el resultado es el mismo. Ujú. O sea, los clichés existen por algo. Es que a eso Sí, iba. claro. O sea, ¿qué tanto
Por supuesto que no minimizo lo que ustedes pudieron haber extrañado a su papá o bien el dolor que les pudiera haber ocasionado ver que otros niños tenían o niñas tenían a su papá. Pero qué tanto el que veamos películas, que entonces el papá te va a ver a tu partido de fútbol y vamos, hijo, tú eres, vamos, campeón. O sea, como todos esos clichés y del papá, que tú me has dicho tanto del nudo de la corbata que te enseñó a tío Roberto. No, mi abuelo. Tu abuelo, sí es cierto. Mi abuelo. Que tu abuelo. Acá somos los chicos abuelo. Llega a hacerte el nudo de la corbata. Ajá. Como esos clichés que son tan de película de Hollywood, el papá te enseña a rasurarte y a hacerte el nudo de la corbata. Sí. O sea, ¿qué tanto realmente les hizo falta a su papá en esos momentos y qué tanto eran las películas que vieron? Uy, a mí sí me afectó eso. No tanto, insisto, porque me doliera, pero por ejemplo, yo aprendí a rasurarme. No es como que se haga mucha barba, ¿no? Pero Yo iba a decir lo mismo. Bueno, ya nos vamos a llorar un rato. No, es que yo iba a decir lo mismito. Es que sí, por ejemplo, yo aprendí a rasurarme porque un amigo de mi mamá por teléfono me enseñó. Ajá, Enrique, que digo, ya no son amigos, pero yo al día de hoy le tengo mucho cariño. Sí. Entonces, por teléfono me enseñó, no, pues mira, vas a hacerle así. ¿Pelón? El pelón, ajá. Órale. Sí, que fue mi maestro aparte en la primaria. Sí. No, pues le vas a hacer así, ya sabes, ¿no? No sé, por ejemplo, la corbata, yo solito en Pinterest, ¿no? Vi cómo hacer uno de la corbata. ¿Preguntaste a tu abuelo? No le pregunté, yo solito, ¿no? Aprendí a hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que aprender a hacer solo y hay otras que no sé hacer porque no tuve una figura paterna como quiera que fue Otto, pero ya era grande, ¿no? O sea, hay cosas que no me podía enseñar o no sé, ¿no? O que a lo mejor... Desde un tema de ya la generación de ustedes, ya, o sea, nuestra generación no nos hablaron de sexo, pero la generación de ustedes sí fue mucho más abierto ese tema. Obviamente Otto no te iba a hablar de sexo. Sí, no, definitivamente no. Y todavía cuando mi mamá como que, o sea, por ejemplo, me dieron la plática de cómo se hacen los hijos, porque en ese entonces ella estaba con una pareja que duraron mucho tiempo y sí fue también como una figura paterna para mí. ¿El que empieza con él? Ajá, sí, exacto. Lo hablaban conmigo y yo súper incómodo y me negué a esa plática y todo lo que he aprendido lo he aprendido solo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprendes solo o que no sabes hacer, ¿no? Ahorita que me fui a Australia y que fui albañil, o sea, digo, sí sabía agarrar un martillo, pero no muy bien que digamos, y ahí aprendí a golpes, ¿no? Claro. Porque no hay una figura que te vaya enseñando ese tipo de cositas desde joven, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor cosas de la casa, yo prefiero pagar porque a mí nadie me ha enseñado a hacerlo. De una u otra manera, otro también paga para que lo hagan, ¿no? Entonces, yo he aprendido a hacer esas cosas porque no ha habido nadie que me enseñe, ¿no? Y no es que mi mamá no las pudiera hacer, pero tampoco se daba a lo mejor la situación como para hacerlo. A mí se me poncha una llanta y no voy a saber cómo cambiarla. No, y además la neta es, o sea, tu mamá es una mujer súper independiente que sabe hacer muchísimas cosas. Pero al final hay un tema de género que crecemos pensando que el género importa para ciertas cosas, que aunque no sea así, crecemos pensando así. Y entonces, si tú quieres, no sé, cambiar algo del eléctrico, no se te va a ocurrir decirle a tu mamá, porque nuestro mundo es, le voy a decir a mi papá. Sí, claro. Sí, entonces, por un lado, esas cosas, ¿no? Que uno o aprende solo o no aprendes, ¿no? Y por el otro, por ejemplo, lo que mencionabas de las películas y cosas así, sí también afecta. O sea, yo lo he visto con Carmen, ¿no? Sí. Vimos una película que se llama Cuestión de Tiempo y aunque parece que es de amor, en realidad es de amor entre padre e hijo, ¿no? No la he visto. Sale Rachel McAdams con un pelirrojo inglés. Ya, no la he visto, pero... Muy buena, está en Netflix, se la recomiendo. Entonces, o sea, en realidad al final es una relación, o sea, la película es como toda la relación entre el papá y el hijo. Y yo me acuerdo que cuando la vimos teniendo 21 años, así yo a cántaro, ¿no? Chillaba. Entonces, ese tipo de cositas sí también de una u otra manera afectan. Y no porque, insisto, lo extrañaba él, porque no. No puedes extrañar algo que no tuviste. Es como tengo una muy amiga, no, obviamente voy a reservar su nombre, pero hemos hablado mucho yo solo puedo hablar ahorita de la ausencia paterna, desde cómo fue el mundo en el que crecimos, el mundo en el que creció al menos nuestra generación, tu generación también. No es que hubiera ausencia paterna, pero el papá se iba a trabajar todo el día. ¿Estás de acuerdo? O sea, el papá se iba a trabajar todo el día, entonces, pero, o sea, puedo hablar de la ausencia paterna como huérfana. O sea, ¿qué pasa cuando se muere tu papá? La cosa es que esta amiga, ella nunca tuvo a su papá. Y de repente, lo vio como así los últimos días de su vida, que el señor se estaba ya muriendo.
Y ella lo vio y se murió y entró en una, no sé si en una depresión, pero sí en una tristeza muy profunda, porque decía, es que oficialmente ya no tengo papá. Nunca tuve, pero ya ahora ni siquiera tengo la posibilidad de tenerlo. Es oficial. Es oficial. Sí, sí, sí. Ya no tuve papá. Es como, wow, ¿no? O sea... Sí, ya sé de quién hablas. Yo lo que pienso es que los clichés existen por algo, que ya lo había dicho, pero a lo que voy es, ahorita que lo dijo Emanuel, sí me sacudió pensar que nos pasó lo mismo. Yo sé perfectamente quién me enseñó a rasurarme y fue mi primo Roberto. Yo sé perfectamente quién me enseñó a hacerme el nudo de la corbata y fue mi abuelo, ¿no? O sea... Sí, o sea, cosas que yo daría por alto. O sea, yo me imagino que mi papá le enseñó a mis hermanos, pues ni me lo cuestiono. Pero está tan cañón que tú sabes quién fue porque sabes que no fue tu papá. Ajá, y mi mamá y mi hermana era como, o sea, yo te puedo decir 1000 veces que era como, tú ponte eso y ya, y era como, íbamos a ir a una boda o a un bautizo o a un algo, cuando vivíamos mi hermana, mamá y yo en la casa, y ellas eran como Entre ellas. el team, así de, ¿y qué te vas a poner? Y ya, sí, súbete y bájate. No que me doliera ni nada, pero era como tú, esto y ya, hasta luego. O sea, era como, y esas cosas, por algo las recuerdo y por algo las mencioné, Manuel. ¿Por qué te dolió? Porque, ajá. ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué te acuerdas de eso? Lo que pasa es que él es mucho más joven que nosotros y entonces, Pinterest, ¿no? Yo o iba con mi abuelo o me la amarraba así como pinche karateca la corbata, o sea. Sí, claro. O sea, él pudo acudir a Pinterest, yo qué mierda hacía, ¿no? O sea, entonces, y a mí mi primo... Que Roberto te enseñó. Sí, o sea, me dijo una frase que yo aplico bastante, el bigote suave de secundaria. Bueno. Sí, cuando te empieza a salir pelucita. Estábamos en Acapulco, en familia, todos, y mi primo volteó y me dijo, tú como que ya te deberías de rasurar. Yo era todavía niño, pero ya tenía bigote suave. Entonces fue como, ven, y él me enseñó a rasurarme, güey. ¿Por qué me acuerdo de eso? Qué curioso que dijiste lo de Acapulco, porque antes de que me enseñara Enrique a rasurarme, la primera vez que yo me intenté rasurar en la secundaria fue en Acapulco. También, que de repente entré al baño y vi un rastrillo y dije, a ver, y obviamente aquella cortada que me hice fue impresionante y mi mamá hasta lo subió a Instagram en ese momento. Ah, mi vida. Ajá, pero mira, qué chistoso. Y también, o sea, Van a llorar ustedes. mamá, Valerie, ustedes se rasuraban las piernas, ¿por qué no nos enseñaron a rasurarnos la cara, Estamos hartos. Adelante, por favor. Ok. ¿Ustedes creen, bueno, esta es una pregunta, pero la voy a plantear a mi forma, pero ¿ustedes creen que su forma de amar, o sea, aquí está la novia de Emanuel, y aquí está la esposa de Kenneth, pero creen que su forma de amar está también relacionada a la ausencia? O sea, porque en tu caso es ausencia absoluta, y en el caso de Kenneth es ausencia parcial, porque eso, o sea, mi suegro vivía en siempre ha vivido en otro país. Entonces eso, pues, de alguna manera, o sea, lo hacía verlo mucho menos, pero, o sea, su papá estaba presente, pero lo sintió él muy ausente, ¿no? Es por tanto tiempo que pasaba sin verlo. ¿Ustedes creen que esa huella de abandono ha marcado su forma de amar a sus parejas y de tratarlas? Sí, definitivamente, sí. ¿En qué formas? Yo creo que sobre todo, por ejemplo, esa parte de la ausencia, yo, o sea, soy muy apegado a Karen, por decir, ¿no? O sea, tanto que trabajamos juntos, ¿no? De entrada. Y ahí en el trabajo, yo aún así, cuando puedo, ando ahí pegadito, lo que sea, ¿no? Y también no sé si tenga que ver con eso, o a lo mejor ya con otras cosas externas, pero también sobreprotejo mucho a Karen. No sé si eso tuviera que ver con la ausencia y no querer perder algo, ¿no? Pero soy como muy protector con Karen. O sea, muchas veces me dice como, no eres mi papá. ¿Será que esa sobreprotección con Karen la tengas no porque sientes que tu mamá tuvo una ausencia de protección masculina? ¿O no? Porque sientes que Otto sí la protegió mucho. No, porque Otto también, o sea, sí creo que a lo mejor no proteger, pero sí un poco controlar. Okay. Puede ser. Entonces, no creo que vaya tanto por ahí, sinceramente. Pero, chance sí, puede ser. Pues es que solo lo sabes tú. O sea, yo pregunto por curiosidad, pero al final, quien sabe, obviamente, eres tú. O sea, sí, claro. Bueno, ¿y de tu caso? Yo creo que sí, pero que no me doy cuenta. Yo me doy cuenta.
Bueno, pues vamos a preguntar otra vez. Bueno, Marta se acaba Elena. el capítulo. Sí, porque yo estuve a punto también de decirle a Karen que ya conteste, porque es mucha introspección, ¿no? Que uno tiene que hacer para darse cuenta de algo así. Sí. ¿No? O sea, más cuenta se va a dar, por ejemplo, Marta Sí. Karen que uno Sí. mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. La neta es que yo, Sí, lo que te das cuenta como pareja es muy cañón. lo que sí te puedo decir es que creo que yo no puedo hablar por mi papá ni por mi mamá. No puedo. Pero sí creo que yo le echo muchas ganas para estar bien contigo. O sea, es como, sí habla bien, o bueno, no, sí habla más bien de cómo yo por lo menos trato el amor o cómo lo navego, ¿no? O sea, como que trato de conciliar, trato de platicar, trato de... Los consejos que me han dado, de hecho, los dos, ¿no? Que pues no lo hicieron muy bien ustedes, pero bueno, ¿Quiénes dos? mi papá y mi mamá. Ah, bueno, pero eso no resta que puedan dar buenos consejos. No, por eso, pero yo creo más bien que es como, sí ha cambiado en mí, porque yo siento que este trauma de por qué valió gorro, tú como que lo llevas a la realidad diciendo, bueno, yo voy a intentar que no sea así. Sí, Lo estoy poniendo de una manera muy simple, pero por ahí va un poco. Ok, Ujú. pregunta. ¿Le guardas rencor o ya lo perdonaste? No, yo sí. O sea, no, sí le guardo rencor. Ajá, no, definitivamente. O sea, eso nunca lo he puesto en duda. Definitivamente menos que antes, ¿no? Porque cuando iba en la prepa o... No, inclusive todavía en la universidad. O sea, yo sí tenía como esas ganas de un día encontrármelo en la calle y decir, me la pelas, ¿no? O sea, Sí, o sí, cualquier sí. cosa. No te ¿verdad? necesité para Sí. Y, o sea, hacérsela de pedo, ¿no? Sí, lo que es. No ayuda que yo soy pedero, ¿no? Pero, o sea, hacérsela de pedo y yo sí tenía ese pensamiento de ojalá me lo encuentre en la calle. Sí, Todos los días, ojalá me lo encuentre en la calle, ¿no? sí. Porque aparte sé que vive por la zona. Mira, Ajá, sí. Entonces, con el tiempo eso ya se me ha ido pasando, ¿no? O sea, cuando iba en la... Sí, has ido creciendo, ¿no? Ajá, por ejemplo, en la secundaria, esto tampoco lo saben, ¿no? Ay, güerita chula. ¿Qué más? Una vez leí los papeles del divorcio. A escondidas. Ajá, sí. Sí, Simón. Sí. Y obviamente ahí, o sea, están como testimonios y cosas así, ¿no? De todo lo que pasó. No mames, Emanuel. Sí, claro, y tenía como 13 años, yo creo. Ay, Más o qué menos. duro que hayas leído Ajá, eso. sí, qué fuerte. Entonces, ahí fue cuando me agarró el resentimiento. Antes de eso, nada, era como, Qué rudo. chale, ¿no? Sí. No está aquí. Pero a partir de ahí ya me agarró el resentimiento contra Eddie, ni siquiera por mí, Por tu madre. por mi mamá. Ajá. Sí, exacto. Qué fuerte. Ajá. Entonces, ahí es cuando más tenía esas ganas de topármela en la calle, ¿no? En la prepa todavía más, ¿no? Y en la universidad todavía un leve, ya, sobre todo a partir de los últimos, yo creo que 3 años, ya se me ha bajado más, ¿no? Sí. Pero sí, yo sí tenía... Un aplauso a Manuel, que es el primero en hacerme llorar en el podcast. Bravo. Aplauso, gracias por nada. Gracias por lastimarme. Pero sí, ese resentimiento sí, yo sí, y al día de hoy lo tengo ya más controlado, Ey. pero sí lo tengo. Y ya más grande, o sea, hacia ahorita, ¿no? Aunque obviamente todavía sí, como mencioné antes de irme a Australia, lo quería como ver y hablarlo al respecto. Sí. Al mismo tiempo agradezco que no me lo haya topado en la calle o no me lo tope hoy en día porque me agarra de malas, no me contesta mal o dice algo de mi mamá que ya lo ha hecho no contra mí, pero con otras personas. Sí. Como diría Marta, se te pegaría el flotador. No, o sea, Ajá, sí. zoom, ¿no? Y es obvio, pues tu mamá es tu mamá, ¿no? Exacto, sí, claro. Ujú. Qué fuerte. Sí, Simón. ¿Hay un vacío que nunca pudiste llenar? Sí. Sí, pues sí. O sea, creo que viene con esa misma ausencia. Ajá. Junto con pegado. Ujú. Y está difícil llenarlo, o sea, muy difícil. Sí, no, porque puede haber alguien que te ame, te adore, figura paterna, en tu caso tu abuelo, en mi caso mi tío y mi abuelo y mi papá, ¿no? O sea, era como campechano, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Pero, por supuesto, porque no está dentro de, la palabra está mal utilizada, pero de lo normal, Sí, claro. ¿no? Les hago una pregunta que de hecho no la tengo aquí. A ver, les tengo una pregunta a ambos, aunque creo que la respuesta de los dos va a ser diferente por ausencia absoluta versus semiausencia. Ajá. Pero, ¿qué fue lo que más falta les hizo de la figura paterna? Madres, está fuerte. No estaba ahí, ¿verdad? No.
Por supuesto, Marta tendría que hacer la peor pregunta de todas. No sé, qué buena pregunta. ¿Qué les contesté primero? Pues literalmente tenerlo como para que mi gente lo conociera. Ok. Cuando mi papá llegó a venir a México, cuando yo era un adulto o un jovenzuelo, y lo conocieron amigos míos, fue de los momentos más importantes para mí, ¿no? Siempre hablas, cuando hablas de eso, lo hablas como con mucha intensidad. Ajá, porque es como, qué chido que él pudo ver a mí, porque aparte conoció a Germán. Tu novia en ese entonces. Ajá, exacto, a la que era mi novia. O sea, era como gente muy importante, ¿no? Entonces, eso yo creo es lo que más me hacía falta, ¿no? La normalidad de, o sea, es decir, todo el mundo y todos mis amigos dominan a mi mamá, así como los de Manuel, me imagino, ¿no? Es como esta parte de no, va a sonar raro quizá, pero como no podía presumirlo o presentarlo siquiera, ¿no? O sea, y no porque la gente dijera no tiene papá, que eso pues al final me hubiera valido madres. Sabían que tenía papá o no, no importa, era como no estaba aquí para que mi gente lo conociera y conviviera con ellos, como lo hacía mi mamá. Yo creo que eso es lo que a mí más trabajo me costaba. No, y que tu papá es súper chido, ¿no? O sea, ya habría sido probablemente, no amigo de tus amigos, porque creo que él siempre marcó esa línea entre yo soy tu papá y no Soy tu señor, amigo, claro. pero creo que sí habría sido alguien que le habría caído espectacular a todos sus amigos. Sí, pero es pero- súper chido mi suegro. No, y aparte de Yo eso era... conozco muy bien a mi suegro y es súper buena onda. No, pero eso hubiera sido conmigo, con mis amigos quizás se habría hecho amigo de ellos, o sea, Pues sí, puede ser. ¿no? Pero tú eres mi hijo y me respetas. Sí. Así es la mentalidad de mi papá y está bien. Sí, claro. O sea, muy de ese tiempo, pues. Yo les voy a plantear algo y con esto nos despedimos. Va. En mi caso, ya lo dije hace rato, yo no crecí sin papá, al contrario, tuve un papá omnipotente, ¿no? Que si bien fue el clásico papá de mi generación, insisto, trabajaba todo el día, pero mi papá sí iba a comer todos los días a la casa. A ver. Y muchas veces ya no regresaba a trabajar porque él trabajaba en ventas. Entonces, como que la venta ruda era En la mañana. en la mañana, ¿no? Pero sí, pues, si alguna vez quizás faltaba algo porque estaba trabajando, o sea, como que mi generación se acostumbró más a la presencia materna que a la paterna, aún a pesar de que tuvimos papás presentes. Sí, claro. Pero pues yo sí tuve a mi papá y tuve al papá que me cuidó, que me enseñó a andar en bici, que me compraba ropa. O sea, yo tuve como esta presencia paterna fuertísima. Crecer con un padre te da como un sistema inquebrantable de protección. O sea, no hay nadie en el mundo que te pueda proteger de una forma tan poderosa como tu papá. Y cuando mi papá se murió, no sé si a ti te pasó, pero cuando mi papá se murió, como que fue, independiente de los millones de sentimientos que tuve, todos negativos, o sea, ni uno positivo, ¿no? Todos negativos y profundamente dolorosos, pero había uno que como que sobresalía de los demás, que era el, ¿quién me va a proteger ahora? Aún a pesar de que yo ya estaba con Kennedy y todo. Pero yo no soy protector. No, si eres protector. No, pero un papá es un papá. Ay, pero además mi papá como era. No, estoy jugando. Además, no, o sea, claro, pero además como era mi papá. No, y aparte te entiendo, porque yo también, mi papá me ha protegido. Y no, Y o sea, a mí me ha tocado la protección. Y me protege hasta el sol de hoy, entonces te entiendo. Entonces, No te a lo entiendo que como voy, tú, pero te entiendo. repito una vez más, ausencia absoluta, semi-ausencia. ¿Ustedes sienten que les faltó que los cuidaran o tuvieron suficiente con sus mamás? Yo creo, o sea, no, pero porque yo sentía que, por ejemplo, mi mamá me sobreprotegía. Protegía. Lo dijiste en Spanglish. Sí, me sobreprotegía. Ajá. Entonces yo con ella peleaba mucho al respecto, o sea, y fueron peleas ya estando yo grande muy fuertes. Entonces por ese lado no, pero en lo que sí lo llegué a sentir es que al final del día, cuando tienes una ausencia así, pues tienes que aprender tú solito a hacerte hombrecito, ¿no?
por más que te puedan enseñar a hacer cosas, lo que sea, o sea, Hay cosas de género que no te puede enseñar tu mamá. exacto, ¿no? Y hay cosas que ni siquiera otros hombres que pueden ser figura paterna, no, Ujú. tampoco van a tener esa conexión, pues, ¿no? Entonces, aprendí a protegerme yo solito, ¿no? O sea, y entonces yo ser quien intenta proteger a otra persona, ¿no? Que es mucho lo que le pasa a Karen. O sea, insisto, todo el tiempo estoy así porque yo la intento proteger a ella. Porque aprendí primero a protegerme a mí solito y cuidarme yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y cosas que, por ejemplo, yo sentí que sí me hicieron falta, como que yo tengo amigos que cuando se peleaban, ¿no? Entonces su papá agarraba y decía, no, qué bueno que te defendiste, tal, ¿no? O inclusive Sí. los llevaban. Sí, no, o sea, digo, no es como que mi mamá me dijera, no, no, para nada, ¿no? Pero, o sea, si me agarraba a trancazo, pues yo era el que tenía que aprender a agarrarse a trancazos y no iba a tener a nadie que me enseñara a hacerlo. Ey. Ese tipo, y eso que mi mamá era peleonera de chava también. Y hubo una vez en la prepa que pues, hubo una pelea y le conté todo y mi mamá dijo, no manches, qué fuerte. Y ya, o sea, no pasa de ahí, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que aprender solito a protegerse a sí mismo, a empezar a proteger a los demás, ¿no? Porque a uno le hace falta eso. A mí eso era como lo que me afectaba. Y yo sé que dije que ya iba a cerrar, pero ahora sí en serio ya voy a cerrar. ¿Les hace todo esto admirar más a sus mamás? O a por lo menos comprenderlas más y decir, madre, sí se rifó, cabrón. Adelante vas. Hoy en día sí, ya que obviamente más grande, que comprenden muchas cosas, ¿no? Porque aunque a mi mamá no le tocó tan difícil como le tocó a Otto y a Ava con mi mamá, ¿no? Porque yo no me comporté tan mal en la secundaria. Es que güerita, estabas desquiciada. Desquiciada. Aún así, o sea, sé que fue difícil para ella, ¿no? Porque yo también llegué a ser una fichita en cierto momento, ¿no? Y o sea, en esos momentos el tener que educar pues, a un chamaco, ¿no? Sola y tener que dar ciertos ejemplos que por género no, o sea, no los sigues, pero los tienes que enseñar, ¿no? Al menos la teoría, pues sí es difícil. Voluntariamente a huevo. Ajá, sí, exacto. O sea, es difícil y hoy comprendo que sí es una gran labor en todos los sentidos. O sea, tanto el como hacerme hombrecito, como la parte sexual también, ¿no? Porque igual en la secundaria que trae las hormonas así, ¿no? Sí. Mi mamá me tuvo que también como que medio guiar ahí, aunque fuera muy incómodo. Sí. Entonces, ese tipo de... Que alguien me explique antes de que se la meta a la pared, ¿no? Básicamente. Entonces, eso hoy en día comprendo que sí fue muy, muy difícil, ¿no? Claro. Y más, por ejemplo, también con el hecho de que me fui a Australia, ¿no? Y no, o sea, ella solita tenía que aventarse ese tiro y pues ya que yo era como, o soy su familia nuclear, ¿no? Dejando de lado a mi abuelo. Claro. No, tú eres su familia nuclear, tú eres su hijo. Ajá, exacto. Está difícil pasar por eso, pues, en la otra Solo. parte, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí, definitivamente. Sí se rifó perro tu mamá. Ujú, O sea, la- Sí, sin duda. Sí, yo me quito el sombrero con mamá. Definitivamente. O sea, porque al final, o sea, nada en contra de mi papá, pero quien se lleva la chinga es con quien vives, quien está ahí todo el tiempo, quien te educa, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, yo siento que a mi papá no le encanta, no le encanta algunas cosas de cómo me educaron, ¿no? Pero pues, la respuesta es muy enemiga quizá, pero es como, pues no me educaste tú, me educaron por otro lado, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, Sí, porque lo que veías a tu papá sí te dio sí, no digo que no, te dio bases para la vida también. sin duda alguna, por eso digo hasta cierto punto. Sí. Pero, con quien vives es quien te educa, es a quien ves todos los Para días. bien o para mal, ¿no? Exactamente. Desde cultura general hasta cómo comes, ¿no? O sea, entonces, Ay, se nota en el momento en el que cómo le hablas a tu mamá. A tu mamá le hablas con una tenora brutal. bueno, pero sí, sin duda, yo sí me quito el sombrero con mamá. Sí. Sin duda. O sea, yo sí, respondiendo a tu pregunta, sí lo valoro muchísimo de se rifó. No digo que mi papá no se rifó, porque él pagó escuelas. Sí, es un esfuerzo económico brutal. Exacto. ¿no? O sea, no le resto a mi papá, pero sí le doy mucho mérito a mi mamá, Claro, ¿no? La neta. entiendo. Bueno, pues este fue el primer capítulo que nos estuvo tan gracioso que ya me arrepentí.
ya no tengo nada que decir, voy a ir a tomarme un bote de pastillas, de tristeza, ¿no? Sobre todo porque amo a esta criatura. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por un capítulo más. Suscríbanse al canal, por favor. Y es todo, me voy a llorar. Bye.